mundo del espectáculo turco, donde los rumores se convierten en verdades a medias y las emociones se amplifican frente a las cámaras, un hombre vuelve a ocupar los titulares. Halil Ibrahim Ceyhan. Su insistencia en no separarse de Zula Türkoğlu ha provocado una ola de comentarios, teorías y debates tanto entre los fanáticos como en los medios. Según fuentes cercanas al actor, su decisión no tiene que ver con orgullo ni con estrategia mediática, sino con algo más profundo, una conexión que no ha logrado romper ni con el paso del tiempo. Los espectadores, acostumbrados a los giros dramáticos de las telenovelas, ahora observan cómo la vida real imita al arte, y mientras el público comenta en redes, Halil permanece en silencio, con esa mirada que dice más que cualquier declaración oficial. Zula Türkoğlu, por su parte, ha mantenido una postura firme, discreta y profesional. Nunca ha pronunciado palabras que alimenten la polémica, pero su silencio se interpreta como una respuesta elegante ante el torbellino mediático. Dicen que el silencio también comunica, y en este caso, ha dicho demasiado. Cada aparición pública de Zula se analiza al detalle, su expresión, su vestimenta, incluso el tono de su voz. Pero detrás de esa calma, hay una historia que el público intuye. Una historia que aún no ha sido contada del todo, y es precisamente ese misterio lo que mantiene a todos atentos a cada movimiento de la actriz. Halil Ibrahim Ceyhan, conocido por su carácter reservado y su intensidad emocional, no ha querido firmar los papeles que pondrían fin definitivo a su relación con Zula. Algunos aseguran que su decisión es sentimental, otros que es un gesto simbólico, una forma de aferrarse a algo que aún considera suyo. Lo cierto es que no se trata solo de amor o desamor, sino de una batalla interna entre lo que dicta el corazón y lo que exige la razón. El actor ha sido visto en varias ocasiones en lugares significativos para ambos, lo que ha reavivado las sospechas de que aún no ha podido cerrar ese capítulo. Todo momento se propone la pasión. Al mono busca que se acaba ese capítulo. Y mientras los rumores crecen, él parece cada vez más decidido a mantener viva una historia que muchos ya daban por terminada. El público, dividido entre la empatía y la crítica, observa con fascinación cómo dos estrellas parecen entrelazadas por un destino que se niega a romper. Algunos fans han mostrado su apoyo incondicional a Halil, convencidos de que su actitud es una prueba de amor auténtico. Otros, en cambio, ven su negativa como una muestra de orgullo, o incluso de dolor, no resuelto. Las redes sociales hierven con teorías, hashtags y debates que se vuelven virales en cuestión de minutos. Y en medio de ese caos digital, una verdad se impone. Nadie es indiferente a esta historia, porque en un mundo donde todo pasa rápido, una historia de amor que se resiste a morir resulta casi poética. Zula, siempre enfocada en su carrera, continúa acumulando proyectos y elogios, pero incluso en sus entrevistas más ligeras, los periodistas intentan arrancarle una frase sobre Halil. Ella sonríe, esquiva la pregunta y redirige la conversación con elegancia. Esa madurez ha sido elogiada por sus seguidores, quienes destacan su capacidad para mantener la compostura frente a la presión mediática. Sin embargo, entre líneas, algunos perciben nostalgia en sus palabras, como si aún hubiera algo que no se ha dicho. Y esa ambigüedad alimenta el misterio que mantiene viva la historia. Halil, en cambio, ha preferido el silencio mediático. No concede entrevistas, no responde a preguntas personales y apenas publica en redes sociales, pero cada imagen suya genera miles de comentarios y especulaciones. Su mirada, dicen,
delata más que cualquier comunicado oficial. Algunos periodistas cercanos afirman que el actor vive un proceso de introspección, una especie de duelo entre el pasado y el presente, y mientras intenta avanzar, parece que una parte de él se niega a soltar del todo a Zula. Las cámaras los separaron, pero también los unieron. Fue en los sets donde nació la complicidad, las risas entre tomas, las miradas que traspasaban los guiones. Quienes estuvieron cerca aseguran que lo suyo nunca fue una simple historia de pantalla. Había algo genuino, algo que traspasaba el personaje y llegaba a lo más humano. Tal vez por eso la ruptura no ha sido como las demás, porque cuando la ficción se convierte en verdad, los finales no son tan fáciles de escribir. La audiencia, acostumbrada a los dramas televisivos, ha convertido esta historia real en su propia serie emocional. Cada gesto, cada rumor, cada publicación se analiza como si fuera parte de un guión oculto. Pero aquí no hay directores ni escenas repetidas. Solo dos personas enfrentando la parte más vulnerable de la vida. Y aunque muchos aseguran que el tiempo cura todo, parece que para Jalil el reloj se ha detenido en un instante que aún no logra superar. El equipo cercano al actor sostiene que su decisión no es impulsiva. Afirman que Jalil siente que una firma no puede borrar años de conexión emocional. No es cuestión de papel, es cuestión de corazón, habría dicho en una conversación privada. Esa frase se filtró y encendió las redes, donde los fanáticos interpretaron sus palabras como una declaración velada de amor. Desde entonces, la historia ha crecido hasta convertirse en un fenómeno viral que trasciende las fronteras de Turquía. Mientras tanto, Sila sigue adelante, demostrando que la fortaleza también puede ser silenciosa. Sus proyectos profesionales no se detienen, y cada uno de ellos la consolida como una de las actrices más admiradas de su generación. Pero incluso entre aplausos, su nombre continúa ligado al de Jalil. Y aunque el tiempo pase, hay historias que se resisten a borrarse del todo. En los programas de televisión, los panelistas debaten sin descanso. ¿Es amor o es orgullo? ¿Romanticismo o nostalgia? Las opiniones se multiplican y cada comentario genera nuevas interpretaciones. Algunos aseguran que Jalil solo busca cerrar un ciclo en sus propios términos, mientras otros creen que aún guarda la esperanza de una reconciliación. Pero la verdad solo la saben ellos, y por ahora ninguno parece dispuesto a revelarla. En el fondo, la audiencia disfruta del misterio tanto como de la historia misma. Es el tipo de relato que atrapa porque tiene de todo: amor, distancia, silencio y un toque de destino. Una historia que podría ser un guión, pero que esta vez ocurre fuera del set. Y quizás eso sea lo que la hace tan irresistible. Los fanáticos siguen esperando un gesto, una mirada, una frase que confirme lo que todos sospechan. Y aunque las apariciones públicas de ambos se vuelven cada vez más cuidadas, las señales están ahí, sutiles, pero imposibles de ignorar. Jalil parece seguir hablando a través del silencio, y Zula, a través de su elegancia. Dos maneras distintas de amar, pero igual de poderosas. El impacto mediático ha sido tan grande que incluso los productores de televisión han comenzado a usar su historia como referencia de guiones modernos. Mi cuesta sopona. Es su historia como referencia de guiones modernos. La realidad siempre supera a la ficción, dijo un reconocido director. Y, sin duda, este caso lo demuestra, porque lo que comenzó como una relación entre colegas se transformó en un fenómeno emocional colectivo. Jalil Ibrahim Ceyhan se ha convertido, sin quererlo, en el símbolo de quienes se resisten a rendirse ante el tiempo.
y Sila Tirkolo, en la imagen de la serenidad que acompaña a la madurez emocional, dos caras de una misma historia que, aunque parezca haber terminado, sigue escrita en los corazones de quienes la vivieron y de quienes la observan desde lejos. Tal vez no haya un final claro, tal vez nunca lo haya, pero hay algo que nadie puede negar. Pocas veces la vida real logra capturar tanta atención como una serie en horario estelar, y en esta ocasión, la historia entre Halil y Sila ha conseguido justamente eso: mantener a todo un público entre la nostalgia y la esperanza.